¿Alguien sabe quién soy yo? Lo voy a decir más como una pregunta. Esto que acaban de leer y que está en este lugar, estamos en el Museo de Antioquia. Estamos en mitad de una exposición que les invitamos a visitar. Está abierta al público hasta el próximo agosto, que se llama Manifiestas. Es un viaje en el que las mujeres que fueron ayer anónimas hoy tienen nombre. Sucede en el arte, pero no solo en el arte, ha sucedido en la vida. Cuando muchos de nosotros tomamos un libro y dice autor anónimo o que esta canción es de autoría anónima, en algún tiempo de la vida era anónima porque era escrita o era autoría de una mujer. Las mujeres no tenían derecho al nombre. Afortunadamente hoy día se firma con nombre, apellido y vida completa. Por eso hay que visitar este lugar, pero también porque esos nombres de mujer nos recuerdan de qué está hecha la vida. Y la vida está hecha de una palabra que creo que preside todo lo demás, es la palabra derecho. Tenemos derecho a la vida, tenemos derechos humanos, tenemos derecho a respirar y a compartir el aire que nos hace a todos hermanos. Hoy vamos a hablar de respirar con dignidad y nos vamos a preguntar qué tan humanos son los derechos realmente, los derechos humanos. Para eso nos acompañan dos mujeres que son testimonio con su vida de distintas búsquedas y distintas defensas que son la misma, la defensa por la vida. Sean bienvenidos ustedes a estos diálogos por la vida. Catalina Sánchez es doctora en Derecho, es docente, fue directora del Museo Casa de la Memoria, pero básicamente es una muchacha que se ve muy bien en jeans y con tenis y con camiseta. También la he visto vestida muy elegante. Pero no importa qué ropa tenga, ella siempre va a defender los derechos de los demás, no solo los propios. Pastora Mira es una muchacha que la he visto con algo parecido a unas alpargatas, nunca la he visto de tacones, creo que le incomodarían un poco. Muchas veces tiene un chal puesto también como hoy, siempre tiene sus gafas. A veces se suelta el pelo, otras veces lo tiene recogido, pero lo que nunca recoge ni guarda son sus ideas y su lucha por los demás. Como ven, en eso ambas se encuentran. Desde San Carlos viene la una, desde Guarne viene la otra, Antioquia entera, ahora con las palabras de Yolanda Perea, que nos acompañará también, se refleja esta noche en estos diálogos que hablan de la defensa de los derechos humanos. A la fecha en que estamos grabando esto, van 11 líderes sociales asesinados este año en Antioquia. Ayer en Dabeiba fue el último de esta lista breve que les estoy contando, que es muy grande. Porque para relatarles algo, hay un país, Irlanda. En Irlanda hay una música bellísima, me gusta mucho YouTube. Irlanda tiene una canción que se llama Sunday Bloody Sunday, el Domingo Sangriento. Y el Domingo Sangriento habla de una masacre que sucedió en Belfast. Y en el Domingo Sangriento, que todavía hoy cantan después de 30 años, con gran indignación y rabia, mataron 5 personas. Esa es la gran masacre de Irlanda. Y aquí cuando le decían a uno masacre, uno preguntaba ¿cuántos? 5, apenas 5. Como si ese número no fuera suficientemente contundente para pensar que nosotros nos habituamos a la muerte y al irrespeto a la vida todos los días. Pastora, a vos te tocaron muchos días de apenas 5, fueron 7, hoy enterramos 12. Muchas veces en San Carlos vos acompañaste a la fiscalía a ubicar el lugar de la fosa donde habían enterrado a alguien. Tu historia en particular es una historia ejemplar, me disculpas que use esa palabra, en Colombia, en el sentido de que por tu cuerpo y tu corazón han atravesado todas las violencias. Y sin embargo estás aquí, y sin embargo siempre reís, y sin embargo sos optimista, incluso en mitad de la pandemia. Si la violencia no te hubiera tocado como te tocó, llevándose
esposo, hijos, hija, ¿vos serías defensora de derechos humanos o vos estarías dedicada más bien a una tienda y a otras cosas? Bueno, Juan, yo creo que sería muy difícil dedicarme a fabricar dinero, porque a partir de la muerte de mi padre mm, me fui a vivir con los abuelos, y esos abuelos que desde su ternura, su recogimiento, para ellos la solidaridad era un elemento sublime, el compartir. Y entonces, pues para esos años que hace rato pasaron, no se hablaba tanto de que eran derechos humanos, pero ellos siempre vivían en torno a ellos. Entonces no creo que la vida me llevara como a estar ahí en la fábrica del dinero. Pero es por eso de la forma como fui formada en los primeros años de la vida, que creo que cuentan demasiado para lo que luego se da para la sociedad, para lo que se prepara. Y es que uno no tiene que haber sido víctima para defender los derechos humanos. Pienso, Cata, que eso tiene que ver también con que vos no tenés que contar una historia cruenta para tomar la posición política que tenés, en el sentido que desde incluso el mismo estudio del derecho, pues lo haces porque estás inclinada y luego cuando tenés la experiencia de estar al frente del Museo Casa de la Memoria, pues lo haces más tuyo. Pero como bien dice Pastora, la defensa de los derechos humanos tiene que ver con la manera en que uno ve el mundo. Definitivamente. Ahorita escuchando unas palabras de Yolanda, que se reivindica como defensora, y yo pensaba, pero es que todos debemos ser defensores de derechos humanos. Eso no es un oficio, una profesión, una etiqueta, es una convicción y es realmente, incluso ayer cuando me escribías me decían por qué no se deben politizar, pero es que los derechos humanos ya son un objeto político, la posición ciudadana que nosotros tenemos frente a los derechos. El reconocimiento de los derechos propios y ajenos, pero sobre todo los derechos propios a través de los otros, es una convicción, es un estilo de vida, es algo que todos y todas debemos hacer conscientes. A veces algunos, gracias a la formación, a esa manera como nos desarrollamos o a esa conciencia que tomamos a partir de la educación, lo hacemos más evidente. Yo lo hago a partir de la cátedra. También tuve la posibilidad de hacerlo más vivencial y de tener una injerencia directa desde el Museo Casa de la Memoria, pero también entendí que era una convicción de vida. Esa defensa de los derechos humanos es ese reconocimiento que yo hago del otro, de la otra, pero sobre todo de eso que de los otros hay en mí. Y es reconocer que todos que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y no simplemente porque lo diga la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino porque cuando yo miro a mi alrededor, yo efectivamente nos vemos así. Pero también evidencio que hay algo que no va bien porque no todos los vivimos de la misma manera. O sea, si todos nacemos aquí, en esta ciudad, para hacerlo pues más pequeño, porque todos no tenemos en este momento el acceso a todo eso que tenemos derecho. Entonces, sí, Juan, es una convicción, es un estilo de vida y es algo que debemos despertar, conversar y hacer tangible con los otros a partir del diálogo, de este espacio que aprovecho para agradecer esta invitación. Lo hago, insisto, a través de las aulas, pero también a través de mis conversaciones cotidianas, y es algo que nos invita también a ser coherentes, es decir, que yo no puedo decir que yo defiendo los derechos humanos, pero yo te trato mal, o yo utilizo expresiones despectivas que discriminan o que disminuyen al individuo. Es una manera de vivir que yo espero que se vaya contagiando por donde uno va pasando, por donde vos, Yolanda, pero también todos nosotros que estamos aquí. Las personas no saben cuántas personas tenemos nosotros alrededor, pero yo sí quisiera que ellos y ellos, después de que escuchen todos estos diálogos, empiecen a tener una sensibilidad. Y no es necesariamente a través de una vivencia, Pastora, como decías ahora, un ejemplo, pero es algo que nos debe atravesar los derechos humanos, esa convicción del respeto, es algo que nos debe atravesar por el cuerpo y salir por los poros a cada uno y cada una de nosotros. La historia de Pastora, está bien que algunos no la conozcan, entonces yo se las cuento muy breve y muy mal contada además. Pastora es una mujer que yo amo intensamente, la amo con el agradecimiento que debería sentir cualquier colombiano por las personas que son en cuerpo presente la demostración de que la paz es el único camino. Pastora ha estado nominada al Premio Nobel de Paz, para que empiecen a calcular. Pastora desde San Carlos
ha fundado el Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación, el CARE. Pero fundar ese centro quiere decir que ella tuvo en su cama, sanándole las heridas, a una de las personas que mató a uno de sus hijos. Y cuando ese muchacho en fiebres se dio cuenta que la persona que le estaba cuidando era la mamá de una de sus víctimas, pues pensó, esta mamá me va a matar. Y no, ella simplemente lo sanó. Y sanándolo a él, se sanó a ella. Y como decía, mataron a su papá, mataron a su esposo, han matado hijos. Y no es para nada la cara de la derrota, sino la de la esperanza. Mahatma quiere decir alma grande. Y yo creo que pastora es Mahatma, en el mismo sentido que a Gandhi se lo decían. ¿Por qué están matando líderes sociales, pastora? A ver, Juan, yo creo que no hemos podido avanzar mucho en ese respeto por la diferencia del otro. Y en la medida en que no se encuentran, no coinciden con las mismas pretensiones, las mismas intenciones, se están colocando en orillas diferentes frente a expectativas. Y desafortunadamente, tanto en una orilla como en la otra, los que están son nuestros jóvenes que vienen de la exclusión, de la orfandad, de todo esto que ha dejado de semillero muy pequeño el conflicto. Y al encontrarse en este estallido social, estos jóvenes han entrado a reclamar todo esto que les ha faltado y se encuentran con esa reacción violenta que termina cegando con la vida. Yo creo que día a día sumamos más esa cuenta, esa deuda con nuestros jóvenes en este país, porque finalmente yo lo miro mucho como el envase. Yo a un envase contaminado puedo echarle el mejor producto, pero no le sacaré el mismo producto. Entonces nuestros jóvenes, si no han sido atendidos realmente desde unas familias formadas, pues que al menos tengan dónde llegar, quien los llame por su nombre, dónde satisfacer sus mínimas necesidades básicas al salir a la calle y encontrar quien lo reconozca por su nombre y quien lo impulse, pues encuentra una pared con la cual choca y encuentra esa reacción funesta. Y qué bueno que a través de esto podamos tener una mirada y entender todo lo que debemos cambiar como sociedad, todo ese respeto que debemos tener hacia nuestros niños y nuestros jóvenes para poder que no sigamos repitiendo esta cadena perpetua en la que venimos desde hace muchas décadas atrás. Sería lo esencial, ya que hemos perdido tantos jóvenes en el conflicto que recién considerábamos iba pasando y ahora en este momento que estamos viviendo del país, ojalá tengamos la capacidad de hacer un corte y poder empezar a identificar, a dar, a acompañar ese espacio que nuestros jóvenes necesitan y se merecen. Yo creo que esto es un llamado de atención muy fuerte para toda la sociedad colombiana. Este momento es un gran llamado de atención y yo les llamo la atención a ustedes, muchachos y muchachas que nos acompañan, para que, como dice mi mamá, nos acompañen después de estas propagandas y sigamos conversando en estos diálogos por la vida. Yolanda Perea hace parte de la Mesa Nacional de Víctimas. Yolanda alguna vez hace unos 8 años, cuando la conocí, nos acompañó en una iniciativa que teníamos en la ciudad de Medellín y habíamos construido un bus, lo habíamos transformado en un museo ambulante.
se llamaba algo así como la Ruta de la Memoria, inspirado en algo anterior que habían hecho que se llamaba La Piel de la Memoria. Y en ese bus que iba de lugar en lugar de la geografía de esta ciudad contando qué había pasado con la violencia, pues adentro pues habían una cantidad de figuras alegóricas, fotografías de Jesús Abad Colorado, y había un altarcito chiquitico. En ese altar uno podía coger una figurita, nombrarla con el nombre de la persona que le hacía falta y ponerla ahí y despedirse, porque algo que nos dejó la violencia es que muchas despedidas no se hicieron, muchos lutos no se han terminado de elaborar, de procesar. Yolanda fue una guía, como el guía de un museo, de ese museo, fue una guía de ese bus. Una vez, en esos recorridos, era viernes, ella estaba contando su historia personal de la violencia sexual de la que fue víctima, y un señor al cual ella le estaba hablando se puso a llorar. Entonces ella, muy compasiva como pastora, le dijo, tranquila, yo ya he trabajado este dolor. Y el señor seguía llorando y el señor le dijo, no, es que yo soy parte de la gente que la violó a usted. Yolanda se bajó del bus, lo agarró a patadas. Me llamaron a decirme que una guía le estaba pegando al bus, que no sé qué. Yo luego hablé con Yolanda y pues claro, cuando vos tenés al frente a uno de tus verdugos, nunca vas a calcular tu reacción. Pero la reacción no fueron los golpes contra el bus. La reacción fue que Yolanda, luego de eso, empezó a asumir su historia distinto y por eso hoy hace parte de la Mesa Nacional de Víctimas. Es una gran líder. Antes no es que no lo era, sino que no lo había asumido políticamente. Su manera de transformar o exorcizar el perdón y la reconciliación fue convertirse en defensora de los demás. Estas palabras en estos diálogos por la vida son de Yolanda Perea. Se ve oscurito, no porque somos negros ella y yo, sino porque lo grabó con un celular y con poquita luz, pero sus palabras iluminan. Hola, soy Yolanda Perea y soy defensora de derechos humanos, defiendo la vida, defiendo la inclusión. Y convertirme en defensora de derechos humanos fue a raíz de que mis derechos fueron vulnerados. Fui víctima de violencia sexual, de un aborto y del asesinato de mi mamá. Y que mi madre fuera una defensora, esto conllevó a que yo ahora defienda y levante cada vez más fuerte la voz, porque creo que mis hijos e hijas, tus hijos, vuestros hijos tienen derecho a vivir en un país en paz e incluyente, y para eso se requiere alguien que defendamos distintos derechos. Derecho al agua, a la salud, a la empleabilidad, a la vivienda, pero también el derecho a una vida en paz, en tranquilidad, en igualdad de derechos. Por eso me he convertido en defensora de derechos humanos, donde he defendido conjuntamente con otras y otros el derecho a la inclusión, el derecho a la no repetición. Este es el momento que se sigan levantando las voces de defensoras y defensores de derechos humanos en pro de la construcción de un tejido social más humanitario, más amigable, un país donde todos tengamos voz en medio de esas diferencias, tanto políticas, sociales y culturales. Es momento de unir la voz. Cuando ella dice unir la voz, ahí no lo dijo, pero ella siempre usa una palabra, juntanza, que es hermosísima, esa manera de involucrarnos a todos como en un abrazo. Yo quiero aprovechar esta juntanza con estas dos mujeres tan poderosas para aprovechar y decirle a Catalina, doctora en Derecho, de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde hay 30 derechos, yo creo que hay unos que se violan o violentan más que otros. En Colombia, vos que lo estudiás, que lo impartís, ¿cuáles son esos derechos de pronto que sufren más y que por eso todos sufrimos más en este país? Porque los rompen. Juan, yo creo que pues no hay que ser experto en derecho para darse cuenta, porque la realidad en Colombia no, es una escuela maravillosa para derechos humanos realmente. Por eso todos y todas deberíamos ser defensores de derechos humanos. Tenemos el derecho a la dignidad, tenemos el derecho a la vida, y la vida y la dignidad están absolutamente relacionados. Y en Colombia hay un derecho, bueno, tenemos una Declaración Universal que inicialmente nos habla de los derechos individuales o las libertades políticas, y más adelante vamos a hablar de unos derechos económicos, sociales y culturales.
En Colombia es evidente cómo el derecho a la salud, por ejemplo, que no está consagrado en primera línea, como decimos ahora, pues en la primera declaración de manera tangible como la salud, pero sí como la vida, sí como la dignidad. Si nosotros, sin temor a equivocarme, en los últimos 5 años, el 37% de las tutelas que se presentan es para reivindicar, reconocer o defender el derecho a la salud. La acción de tutela es ese mecanismo constitucional que se consagra justamente para la protección y defensa de los derechos fundamentales. 37% para la salud es muy importante. La vida, ahorita mencionabas 11 líderes sociales, no son solamente líderes sociales y no tenemos solamente que relacionar últimamente lo que ha sucedido con los movimientos sociales o con el conflicto armado, pero nosotros estamos acostumbrados a una violencia en donde el derecho a la vida, a la dignidad, el derecho a la dignidad tiene que ver en la manera como vivimos, cuando no tenemos acceso al agua, cuando no tenemos acceso a la salud, cuando no tenemos acceso al empleo o a la educación, estamos hablando de una vulneración de la dignidad humana, pero también de la vida. Yo diría que esencialmente, si nos reducimos a lo básico de la Declaración Universal de 1948, tendríamos la dignidad y la vida como los derechos más vulnerados. De manera indirecta, se ven vulnerados a través de ese desconocimiento, falta de acceso, derecho a la salud, el derecho a la educación, que ahora en estas épocas de pandemia, pero sobre todo ahora con todo el retorno a la vida normal, cómo el derecho a la educación estaba siendo vulnerado, cómo era que teníamos instituciones educativas sin agua potable o donde no tienen electricidad. Y yo diría que pues nos quedamos cortos, Juan, pero no quiero tampoco generar como una visión terrorista, pero sí un llamado a cómo estamos viviendo nuestros derechos. Porque nosotros, a mí me parece preocupante y es el que tengo más de cerca, porque trabajamos mucho con el derecho a la salud, pero es porque todo tiene que ser a través de una acción de tutela, porque a las personas se les niegan los tratamientos, porque entonces decimos la salud prepagada o porque tenemos otros mecanismos cuando es un derecho esencial que nos permite tener una vida en condiciones dignas. Es decir, con unos mínimos vitales que nos permitan vivir como los seres humanos iguales que venimos todos a habitar este mundo. Uno de esos derechos que no está escrito, pero que debería, es el derecho a la verdad, a conocer qué pasó. Pastora, además, hace parte del Consejo Consultivo de la Comisión de la Verdad. Hace unas noches, en esos mismos diálogos por la vida, estuvimos conversando con la Comisión de la Verdad y quisiera que vos nos contaras, Pastora, en este año, que es el año en que se entrega este informe, ¿por qué es tan importante para las comunidades conocer la verdad? Eso va de la mano, digo yo, pues si estamos hablando de derechos humanos, pues también de ese derecho de no repetición. ¿Y por qué, por ejemplo, San Carlos, el oriente antioqueño, que ha sido tantas veces tan estudiado, que uno diría a veces que está sobrediagnosticado, necesita escuchar verdades una vez más? ¿O es que no se han dicho todas? Sí, Juanbe. A través de todos estos mecanismos se resaltó el derecho a la verdad, justo como producto del Acuerdo de La Habana, justo porque hay un vacío en todo este aspecto ciudadano que ha identificado, que se debe llegar a la raíz, como en el diagnóstico, cuando vas al médico, si simplemente te dan una fórmula, pero no saben realmente qué te están tratando, pues simplemente están adivinando. ¿Qué se busca a través de restablecer ese derecho a conocer la verdad, conocer las raíces de esos conflictos, que no en todos los territorios es igual? Y no solo la raíz del conflicto, sino qué dinamizó, quién lo dinamizó y cuáles fueron los intereses que se persiguieron al dinamizar ese conflicto en los territorios. Y para muchas personas la verdad tiene una alta carga sanadora. Y si no fuese por la verdad, entonces no identificaríamos, partamos de los territorios minados, para poder evitar que se repitan esa presencia de las personas vulneradas o coartadas su libertad, la movilidad o su derecho a vivir en íntegros, porque hay un
enemigo ahí acechándolo. Entonces eso parte también de ese trabajo de la verdad de los territorios minados. ¿Y qué decir de la verdad de qué pasó con aquellos que no aparecen, que sus familias aún siguen esperando, de los que denominamos los desaparecidos? Es eminente que la verdad ahí debe de existir para poder cerrar ese capítulo de la espera o iniciar ese duelo, porque se puede vivir ese ritual o al menos escuchar esa verdad. Cuando uno escucha a la hija que dice, ya al menos tengo un río para ir a tirar una flor porque sé que ahí quedó mi padre, ya hay un poquito de tranquilidad, que no es la tranquilidad que se espera, porque no se le debió haber cegado la vida y mucho menos negado el derecho a que lo despidieran dignamente, pero al menos saber que ya no existe, que ya no pasa dolor, hambre, frío, que no se va como un loco por las calles mirando a ver si es aquel o el otro, mi ser querido, el que está ahí. Que eso nos sucede a los que estamos buscando a nuestros seres queridos, que los vemos a lo lejos. Entonces, eso hace parte de esa verdad tan necesaria para poder sanar nuestro país. Consideramos que es un elemento, es una piedra donde se va a sustentar el resto del ejercicio del proceso de paz. Mencionas, pastora, los desaparecidos y pienso, ya te voy a dar la palabra, Gata, pienso en los desaparecidos de estos tiempos convulsionados de la protesta social y quisiera saber tu apreciación, si esto que está sucediendo en una calle en Ibagué, en otra calle en Cali, aquí nomás en el Parque de los Deseos o Parque de la Resistencia, en Bogotá, en las ciudades, en los entornos donde todo el mundo está viendo la consecuencia, sobre todo del abuso por parte de la autoridad, si eso es algo muy distinto a lo que vos viviste, si esto es una cosa como radicalmente distinta o es esa misma violencia, digamos, endémica del país, solo que ahora está más cerquita de las cámaras de televisión y las transmisiones de Instagram. Yo creo que continúa la ley del talión y esos odios heredados que les van cambiando de nombres y de actores, ¿ya? Y hoy está más urbana la violencia, pero es la misma similitud de cuando lo vivíamos tan duro en la ruralidad. Uno se ponía a mirar lo que está pasando ahorita en Cali, en las ciudades capitales sobre todo, y uno dice, Dios mío, Esto pasó por mi casa. esto pasó acá. ¿En qué momento hubo un huracán que se lo llevó allá? ¿Cuándo tendremos la valentía como sociedad de valorar, respetar, de cuidar, para que ya no sea ni en lo rural ni en lo urbano y que podamos vivir absolutamente diferentes? Necesitamos una sociedad más incluyente, una sociedad que nos escuchemos. Y de ahí, después de escucharnos, que nos respetemos. Y si nos escuchamos, nos respetamos y nos valoramos, muy seguro pues vamos a tener unos escenarios diferentes. Pero mientras no nos escuchemos, será muy difícil entenderlos. ¿Qué piensas de esto que escuchas? Pues yo primero agradecer a Pastora todo, porque no son sus palabras, esto no es una conversación, esto es lo que conversamos siempre cuando nos sentamos con Pastora, pero no es solo una conversación, es un estilo de vida. El derecho a la verdad, una cosa muy interesante, Juan, con los derechos es que pues los derechos van surgiendo también, hay derechos innominados y ahora una cosa que denominan los neoderechos, y es que de acuerdo a las dinámicas sociales y a las vivencias que vamos teniendo como sociedad, pues vamos teniendo la necesidad de reconocer unos derechos. Hablar del derecho a la memoria, primero el derecho a la paz, que es un derecho colectivo que ya estaba reconocido como de tercera, cuarta generación. Pero entonces nosotros hablamos del derecho a la memoria, del derecho a la verdad y el derecho a la no repetición. Y son derechos que van surgiendo, sobre todo en contextos como el colombiano, donde la violencia pues nos ha permeado toda nuestra vivencia. Y es reconocer la necesidad y la validez de esos derechos. Y que no son unos derechos únicamente para las víctimas, esos son unos derechos para todos. Porque mientras no sepamos efectivamente y no entendamos qué fue lo que nos pasó y por qué nos pasó, no podremos evitar que nos vuelva a suceder. Y eso es lo que estamos viendo en las ciudades. No entender, y Pastor ahora mencionaba a los jóvenes, es que esos jóvenes son los hijos del conflicto.
Es decir, jóvenes que se criaron, algunos sin padres, criados por los abuelos, las abuelas, sobre todo las abuelas, porque sabemos que los hombres eran Van para la reclutados, guerra. desaparecidos, Ujú. bueno. Pero o por sus parientes más cercanos, entonces hay unas carencias y no entendieron muy bien qué fue lo que pasó. Fuera de eso, los sacaron del campo, los trajeron por seguridad a la ciudad, desplazados, y entonces tuvieron una ruptura ahí con su identidad, con sus orígenes, y se crearon unos imaginarios diferentes y eso se representa en carencias, y están hoy en las calles manifestando. Y yo pienso que nosotros no tendremos que estar juzgándolos, tendremos que estar, como dice Pastora, entendiendo qué es lo que está sucediendo. Venga, sentémonos, venga, conversemos, a ver si yo trato de entender qué es lo que a usted le está pasando. Puede que yo no lo justifique, pero yo sí soy capaz de sentarme, escuchar y decir, por eso este muchacho o esta muchacha está hoy en la calle reivindicando esto, porque no ha tenido acceso a la educación, porque no tiene acceso al trabajo y entonces el rebusque, la vida se le vuelve más compleja. Entonces es importante, pero esto es una labor de todos y todas, no de nosotros tres o de los que siempre nos sentamos a conversar en las diferentes alianzas o plataformas a las que conversamos. Y maravilloso estos diálogos porque tenemos acceso a muchísimas personas y tratemos de entender qué es lo que nos está pasando y cómo lo podemos solucionar. Porque cada uno de nosotros, desde los espacios que habitamos, podemos aportar para que haya un cambio, pero sobre todo para que no vuelva a suceder. Es que eso pasó en San Carlos, eso pasó en Granada, eso pasó en el Urabá, eso pasó en el Bajo Cauca. No, eso pasa en Colombia. Y si no lo resolvemos, como nos dice Pastora, si no entendemos esa causa original, no le echemos el medicamento, no le echemos el ungüento, miramos qué es lo que está causando, no sé, el ardor o la alergia, no lo vamos a solucionar. Cuando entendamos esos problemas estructurales y empecemos a aportar desde la casa, desde el colegio, desde la empresa, desde la calle, no vamos a poder dejar de contar la historia. Y lo que necesitamos es dejar de contar esta historia atravesada por sangre y poder creer en una reconciliación. Desde ahí la importancia y apoyo a Pastora en toda su opinión. Ustedes dos dicen algo muy importante, es como que los derechos se ejercen, los derechos son desde cada uno los que se deben enarbolar. Pero hay una lectura, en parte porque este país está muy enfermo de odio, que hablar de derechos humanos en público es ser de izquierda, mamerto, le dicen a uno un montón de palabras, de insultos, como si yo estoy hablando, muchachos y muchachas que nos están viendo, de derechos humanos, estoy hablando de los tuyos. No me importa si sos de un lado, del otro o de ningún lado. Los derechos son de todos los humanos. Sin embargo, la lectura aquí en este contexto nuestro es, estos tres que están hablando en televisión deben ser súper zurdos. Y yo creo que no necesariamente los tres nos encontramos en todo ideológicamente. Y además eso no importa. Pero ¿por qué vos, profesora, apartemos por ahí, por qué tendrá este estigma el asunto de los derechos humanos? Que no debería ser un estigma, sino un reconocimiento. De hecho, cuando me invitaste dije, este punto tan candente, pero esto es una posición que he defendido a nivel personal. De hecho, yo viví muchos años por fuera. Cuando llegué del exterior empecé a trabar desde la academia. En Francia. Cierto, no en vano, ¿cierto? La patria de los derechos humanos. Ya entendimos, todo va cogiendo, ya todo tiene sentido. Pero era una inspiración. Allá también empecé a encontrar mi iluminación, mi camino. Me vinculo a la academia y empiezo a trabajar con temas de derechos humanos. Y converso con alguien y me dice, ay, pero qué maravilla que la gente de derecha habla de derechos humanos. Y yo, ¿cómo así? Es que los derechos humanos tienen una derecha y una izquierda. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pero los derechos son humanos. Yo soy humana, tú eres humano, los derechos son de todos. Y yo salgo a la calle y yo veo que hay unas personas que tienen vulnerados sus mínimos de vida esencial. Y esos son los que me duelen, independientemente de que sea un conocido o no. Independientemente de que yo tengo una casa, un empleo, que tengo acceso a la salud y tengo mis necesidades básicas satisfechas. Pero a mí sí me preocupa, me conmueve que haya un montón de personas a mi alrededor que no las tienen satisfechas. Viene una creencia por la manera como se reivindican los derechos, porque una cosa muy importante, Juan, y todas las personas, y es que los derechos humanos, aunque nacemos con ellos, pues solamente se reconocen a partir de las reivindicaciones sociales que se han hecho, y son las manifestaciones sociales y los movimientos sociales lo que han generado que los derechos, pues que la lista de derechos se vaya agrandando.
Los derechos de las mujeres son el ejemplo latente. Es como si nosotros hubiéramos nacido desprovistas de derecho, pero solamente gracias a los movimientos sociales de por allá años anteriores es que ahora podamos votar, acceder al empleo, tener un salario igualitario. Lo mismo sucedió con la seguridad social, o sea, con la remuneración del empleo, con el descanso remunerado, con la seguridad social. Fueron los movimientos sociales y pues como todas estas reclamaciones los que hicieron que se fueran reivindicando. Y como si reclamar entonces fuera de un lado y los que están tranquilos y satisfechos no reclaman, no reniegan, son del otro. Ahí es donde yo discrepo porque yo sigo entendiendo que los derechos humanos, de hecho yo tenía un profesor que decía, pero en la facultad decía, pero ¿cómo así que derechos humanos? Es que ¿qué derecho no es humano? Ujú. ¿Qué derecho Así no de es humano? contundente. Entonces, ¿Qué derecho no es? ¿qué derecho no es humano? Si usted se identifica como humano, sepa y entienda que Que tiene tiene derecho. todos estos derechos, que los puede reivindicar, que los puede exigir, que también se los protegen y se los garantizan. Esta conversación está muy bonita, les digo. Vamos a volver en un momentito más y saludes a doña Amparo. Antioquia se toma la palabra por medio de estos diálogos por la vida. Estos diálogos por la vida son posibles gracias a la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia. Y este lugar en el que estamos, que les decía, es el Museo de Antioquia, que justo este año está cumpliendo 140 años. Este museo es una gran casa de la conversación, no solo del departamento, sino del país. Y sino que lo digan sus paredes, que siempre nos proponen un diálogo social, como este en el que estamos hoy, donde las mujeres tienen la voz, igual que en este programa. Hablaba Catalina de algunos neoderechos, como derechos que van surgiendo, pastora, de acuerdo a los tiempos que se viven. Yo no sé si el perdón sea un derecho o sea un deber, creo que le queda difícil ser un deber, pero puede ser un derecho. ¿Cuáles serían para vos derechos de estos tiempos? Y empiezo por el perdón porque sé cómo ha sido tu trabajo espiritual y físico en torno a esta palabra. ¿Qué derechos sentís vos que este país, que la gente de este país debería tener y que todavía no tiene? Bueno, mira Juan, yo asumo que el perdón es un derecho y que si no lo apropiamos, la vida de quien perdona mejora. Ni siquiera es de al que se le perdona, es de quien perdona, porque deja de cargar ese peso, ese lastre, eso que le está mortificando, dañando la vida, causando agriera cuando a quien te ha dañado. Entonces me abrogo el derecho de perdonar para sanarme, ¿ya? Pero claro, también hay otros derechos que si nos dedicamos a observarnos minuciosamente, y el derecho a la empatía. Es que qué bueno que fuera realmente un derecho y un deber, porque iríamos solucionando muchas cosas para nosotros mismos. Nos estarían importando a los otros. Claro, nos colocaríamos muy fácil en la piel del otro. Pero claro, como son unos temitas que hemos tenido más bien por allá guardados, porque volvemos a la misma parte, porque como si somos muy solidarios y vivimos en la empatía, si perdonamos, ya nos trasladan a un lugar llamado izquierda, porque hay que ser muy drásticos, hay que ser muy parados en la raya para poder que nos asuman de aquí, de la parte de la derecha. Yo creo que nos hemos confundido como ahí y nos hemos perdido. Yo creo que tenemos derecho a esa plenitud, a la felicidad, a desempeñarme como yo me sienta bien sin causarle daño al otro, ya, sin causarle daño al otro. Pero también hablando en ese tema de los derechos, es que nos han tomado, si bien es cierto los derechos son de 3, 4 generaciones, pues también nos han dividido con personas, derechos humanos de primera, segunda y tercera, y de descarte, porque tenemos seres humanos en las calles
que no tienen derecho absolutamente a nada, a nada. Ni a la comida No, siquiera. es que a nada, ni a la vida, porque es que vivir en una calle debajo de una tempestad, a la intemperie, sin saber que vas a consumir una cosa digna, ¿qué es eso? No hay nada. Pero eso ha pasado con los derechos humanos. Y lo recuerdo y me da nostalgia, porque cuando trabajamos allá en las mesas, para lo que luego se convirtió en la Constitución del 91, pues eso era un sueño, nos visionábamos un país, no, pues, súper que digno para seguir disfrutando y que íbamos a superar esas dificultades que veníamos arrastrando del pasado. Pero veo que hoy todavía, tantos años después, no hemos podido entender qué fue lo que se institucionalizó a través de la Carta Magna y que pasamos a ser un Estado social de derecho, pero mentira, sí será cierto eso. Y Claro. llevamos muchos años con la Constitución. Y mira que esa Constitución, que alguna vez alguien llamó que también parecía una carta de ángeles, hay gente de la que está protestando en la calle, Cata, que por el reflejo de las protestas de Chile, por ejemplo, donde se pidió una nueva constitución, hay que tener en cuenta algo, y es que Chile pide una nueva constitución porque la que La tiene dictadura. es hija de la dictadura, hecha por militares, con favores para los militares más que para la gente. La constitución del 91 en Colombia, querida abogada, es una constitución muy generosa en derechos que no se han implementado, que no se han terminado se ha ni siquiera de reglamentar. Hablemos un poquito de eso. Escuchando a Pastor, esta conversación también la estamos sosteniendo previo a la oficial y estamos conmemorando los 30 años de la Constitución del 91. Es una carta supremamente importante. Por primera vez tenemos una carta de derechos, es decir, la Constitución del 91 tiene esa gran innovación que marcaba un cambio para todos y todas las colombianas. Teníamos una declaración de derechos y esos derechos se nos convertían en esos lineamientos, en ese tapete que nos iba a marcar el camino. Nos dotamos también de mecanismos constitucionales para protegerlos, defenderlos, que nos los garantizaran, y bueno, entonces las acciones y también, bueno, en fin, un montón de mecanismos. Vamos a dar una clase de Derecho Constitucional, después me invitas a otra conversación. Pero es importante para nosotros porque, pues efectivamente, las circunstancias mismas, lo que llevaron a tejer la Constitución del 91 y en la que se ha desarrollado la Constitución del 91, hizo que pienso que los gobiernos se concentraron en otros asuntos, en atacar unas cosas que eran urgentes, no es que no fueran importantes, pero entonces lo más urgente, lo que íbamos a tener que solucionar en el día a día, y dejamos fuimos esos aplazando. derechos, después les enseñamos qué son, cómo se comen y qué hay por ahí para que los podamos vivir y ejercer. Y nos faltó pedagogía. Y entonces tenemos unos artículos divinos, tenemos declaraciones, pero al mismo tiempo tenemos un montón de sentencias condenatorias al Estado colombiano por vulneración de derechos. Y tenemos un montón de ciudadanos, como decía Pastora, en las calles. Hay otros que no están en las calles, pero que también tienen un montón de derechos desconocidos y vulnerados. Entonces, ese llamamiento o esa iniciativa que hay de una constituyente, yo no estoy de acuerdo porque la Constitución del 91 tiene suficientes instrumentos para que nosotros podamos tener de verdad eso que llamamos un Estado social de derecho, un Estado donde el individuo desde el principio de legalidad y el respeto de los derechos pueda convivir de manera digna con los otros y las otras. Yo pienso que lo que hay que hacer es una apropiación de esa Constitución, una sensibilización de esa Carta de Derechos desde los colegios, desde las universidades, pero también desde los espacios ciudadanos, que entendamos qué es eso de los derechos humanos y los empezamos a ejercer. ¿Qué es eso? Porque hay categorías, cuáles son los instrumentos o las medidas. Conversando sobre estos 30 años, yo sobre todo estoy reivindicando esa necesidad de entender qué significa esa Carta de Derechos y cómo es que nosotros los ciudadanos y las ciudadanas nos apropiamos de ellos y por qué no le podemos decir al Estado qué pasa con el artículo 30, qué pasa con el artículo, ¿cierto? ¿Qué pasa con el 21, que creo que es el de la ¿cierto? En paz? fin, bueno, no vamos a, porque aquí nos podemos quedar, Sí. pero o yo como ciudadana, tengo una fallita aquí en el artículo Estoy vulnerada. 38. Yo desde mi lugar puedo contribuir a que esto sea como debe ser. Entonces, más allá de pensar en una constituyente, que cambiar la Constitución es algo muy delicado para un Estado, porque eso genera inestabilidad, puede generar desconfianza y nos da la sensación de que estamos
en las ripias. el limbo. Y aunque creíamos, pues no tenemos salvación, pero es una apropiación ciudadana. Entonces, me parece que es más un conocimiento de lo que de verdad existe, de lo que de verdad tenemos y cómo podemos hacerlo una realidad. Recuerdo hace unos años, antes del 2016, previos, aquí en Antioquia existía algo que se llamaba Preparémonos para la Paz. Y al frente de eso estaba Iván Marulanda. Y conversando con Iván, me decía que venía de una correría como de 2 meses, Antioquia adentro, muy adentro, yendo a los resguardos indígenas, y entonces iban a hacer la pedagogía de los acuerdos de La Habana. Y apenas iban a empezar a hablarles de, miren, en Colombia sucede, habían personas allí que preguntaban, ¿qué es Colombia? Entonces se dieron cuenta de lo primero que tenían que hacer era, volvámonos para Medellín, necesitamos la Constitución traducida Es una belleza. para poderla entregar allá, para que ellos sepan que es que ellos hacen parte de esto, que fue también parte del trabajo encomiable que hace 30 años hizo Jaime Garzón cuando fue a donde Gaviria, el entonces presidente, a decirle, esa Constitución va bien, pero la necesitamos traducida a distintos dialectos y lenguas, porque si uno no nombra con las palabras que son las suyas, difícilmente va a sentir que eso es propio. Hay una palabra muy nuestra, no solo de nosotros tres, nosotras tres aquí sentadas, y es esperanza. Yo creo que hablar de derechos humanos no es hablar de una carta de quejas, sino que es un manifiesto también de esperanza. ¿Dónde encontrás vos esperanza, pastora, cuando las cosas están tan difíciles, cuando la vulneración de derechos es la constante, cuando tantas veces has sido vos también la amenazada, cuando conociste el mundo no porque te fuiste a Francia a estudiar, sino porque tuviste que salir exiliada un ratico para que se calmaran las cosas? Y uno dice, no, después de tanto miedo, porque el miedo es natural y hay un derecho a tener miedo, todavía tenés esperanza y seguís trabajando por la esperanza, no solo la tuya, sino la de los demás. ¿En dónde vive tu esperanza? Mi esperanza vive en los ojos de los niños. Cuando yo veo los chicos en el juego, queriendo aprender, digo yo, Dios mío, esta es la luz de la esperanza y el motor que nos debe guiar para tratar de ayudar a transformar. Porque si me voy a mirar hacia lo que está pasando, lo feo, lo oscuro, se me olvida de que todas las madrugadas son hermosas. Y entonces en esos ojos de los niños están reflejadas las madrugadas y ese sol resplandeciente que va llegando en la mañana. ¿Qué dices después de ella? ¿No? De ella sí. ¿Dónde vive tu esperanza, Cata? Que el sol siempre termina por salir. Escuchando a Pastora, en estos últimos meses de congestión, en el diálogo con mis estudiantes, encuentro ahí la esperanza. A veces me desespero y pierdo la esperanza, pero otras veces digo, no, si generamos espacios, si los escuchamos y dialogamos, vamos a ver brillar el sol en los jóvenes, en los jóvenes. Y pienso que por eso la invitación de Pastora es tan viable y tan necesaria, en la escucha y en el diálogo. A nosotros ya no nos tocó, nosotros estamos haciendo lo que podemos, pero ellos sí van a poder hablar de un país distinto, ellos sí van a poder hablar. Yo pienso, y así les decía en las clases, en esos momentos de angustias, porque hay que escuchar la angustia que tenían mis estudiantes de 17 a 20 años, y era una angustia existencial, y yo pues trataba de no compartir la mía y decirles, miren, va a salir el sol. Siempre termina por salir el sol, en algún día. Después de 3 días de tormenta, de granizadas, el sol termina por salir. Entonces, espere que ya va a salir el sol. Pero en sus relatos, en sus incomprensiones, en su criticismo, encontraba yo también la esperanza y en esa urgencia que tenían ellos y ellas también por proponerse un país diferente. Ahí encuentro yo mi esperanza cuando a veces la pierdo. La esperanza que nosotros tenemos es que ustedes nos sigan además acompañando, pero que se queden con esta idea, y es que los derechos humanos
no son propiedad de una bandera, de un color. Yo creo que los derechos humanos, más que estar en una bandera, están en la piel de la gente. Si un color tienen los derechos humanos, es el color de mi piel y también el de la tuya, y el color de la piel de Catalina, y el color de la piel de Pastora. Pieles que también han sido curtidas por el sol. Los derechos humanos son los derechos de todos. Hablar de ellos en voz alta no te hace enemigo de nadie, sino amigo de la existencia. Estos diálogos por la vida llegan a su fin esta noche, pero siempre serán una propuesta para seguir conversando. Son posibles, les decía hace un rato, gracias a la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia. Esto hace parte de un programa más grande que se llama Antioquia se toma la palabra. Tómesela usted también y converse con nosotros. No hay violencia buena y violencia mala. Todas las violencias son malas. La única forma de superarlas es, como dice Pastora, escuchando, con el diálogo y la palabra. Buenas noches. Unidos. Gobernación de Antioquia.